Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión partiendo de una idea que he oído a una gran escritora portuguesa llamada Lydia George y que ha dicho estos días, y ella decía que los escritores escriben porque necesitan compartir su soledad y los lectores leemos también para compartir la soledad. Hoy estamos aquí en un acto de compartir. Las ferias se hacen para compartir. Los libros se hacen para compartir, se escribe para compartir, se lee para compartir y aquí vamos a compartir espacio dos libros distintos. Hay un libro erudito del profesor Carlos Reis, profesor de la Universidad de Coimbra, ensayista, especialista máximo de Esa de Queirós, gran especialista de José Saramago, autor de innumerables estudios y autor del libro del que vamos a hablar, que es Diálogos con José Saramago, Diálogos de Carlos Reis y José Saramago. Vamos a hablar de un libro completamente distinto a este erudito de reflexión con un horizonte muy lejano. Vamos a hablar de un libro periodístico que se llama Un país levantado en alegría, que tiene como protagonista, obviamente, a José Saramago, pero José Saramago es el personaje secundario. El personaje principal es Portugal, o es el país de la literatura, la gente que se sintió feliz y halagada cuando José Saramago recibió un premio que para un socio del club de fútbol Benfica significaba que los portugueses habían ganado el Campeonato Mundial de Literatura. Entonces, el libro erudito, el libro periodístico, que van a estar ambos libros presentados por dos excelentes madrina y padrino. La madrina es la profesora Bichot Sánchez, que la van a oír ustedes y van a disfrutar oyendo lo que dice, norteamericana, y un colombiano. Hemos hablado de compartir, compartimos continentes, compartimos idiomas, compartimos espacio. En la mesa hay un portugués. ¿Cuál es tu nacionalidad? Francesa, brasileño, colombiano y española, pero yo estoy fuera de la mesa, aunque me han puesto una silla. Y el profesor Jerónimo Pizarro, que va a hacer la introducción y va a apadrinar el libro de Ricardo Biel. Entonces, de verdad que tenemos una muy buena noticia para levantarnos del suelo. Dos grandes libros con dos grandes padrinos. Le voy a pasar el micrófono a la profesora Bichot. Gracias. Gracias, Pilar. Es un honor muy grande y un placer estar aquí en esta sesión. Agradezco la invitación de mi colega Carlos Reis y también de Pilar del Río, dos personas que admiro desde hace muchísimo tiempo. Me corresponde presentar Diálogos con José Saramago, un libro, como dijo Pilar, de Carlos Reis, que surgió de una serie de entrevistas que él hizo con el escritor en la casa del escritor en Lanzarote en el 97. En Diálogos con José Saramago, las preguntas que Carlos Reis, guiadas por una curiosidad y un conocimiento amplio y profundo de la literatura, nos abren una ventana hacia el universo creativo y único de José Saramago. Diálogos aparece ahora en castellano, después de dos ediciones en portugués. La primera del 98 en la editora Camino y la segunda de esas ediciones en portugués en la Porto Editora en 2015. La presente en traducción castellana es La Aparecida
este mismo año en la editorial La Umbría y La Solana. Me acabo de enterar que habrá una versión brasileña por la editora de la Universidad Federal del Pará, publicada en diciembre de este año. Y a mí, la verdad, me encantaría que pensáramos en la posibilidad de una edición en inglés. No quiero dejar de mencionar que podemos disfrutar de la versión en castellano que aquí nos reúne gracias al trabajo de una traductora profesional, nuestra colega y amiga Susana Gil Lianás, es de la Universidad de Évora en Portugal. Carlos Reis, en el campo de la literatura portuguesa y europea, por lo general no necesita de introducción. Es reconocido mundialmente como el mayor estudioso del gran romancista decimonónico S. de Queiroz. Es director de la edición crítica de las obras de S. de Queiroz, es director de la historia crítica de la literatura portuguesa y es autor de una quincena de libros. Además, por si fuera poco, es especialista en neorealismo, narratología, la literatura contemporánea y se interesa apasionadamente por la construcción del personaje literario. Como viene a propósito de la génesis de los diálogos, menciono que en 97 Carlos Reis ya había publicado en aquel entonces 8 libros sobre la construcción del texto literario. Así, quien desembarca en la bella isla de Lanzarote en enero del 97, para suerte de nosotros, los estudiosos académicos o lectores casuales de la obra de Saramago, es un especialista establecido en la construcción de la narrativa literaria. Carlos Reis sabe hacerle a José Saramago las preguntas que le llevan a hablar de su formación de escritor y de su arte literario de una manera accesible, amplia y directa. Durante 3 días y 4 sesiones distintas, un total de 7 horas, el ciudadano honorario de Lanzarote y el profesor universitario azoriano, radicado en Coimbra desde el 68, dialogan. No se trató de un diálogo en el sentido que muy a menudo le damos a la palabra. Una conversación desenvuelta y casual, yendo de un tema a otro sin rumbo predefinido. No es así como Reis previó este encuentro, sabiendo cuál era el resultado final que le quería dar este libro. Fueron diálogos intensos y sistemáticos para poder registrar el pensamiento, las opiniones, los testimonios del escritor sobre su creación literaria. No es entonces sorprendente que así lo describa el propio Saramago en su diario el 25 de enero del 97. Escribe Saramago: estoy un poco asustado, pues no es lo mismo ser entrevistado más o menos despachadamente por un periodista y ser el objetivo de las atenciones y curiosidades de un profesor universitario que me propone 10 temas de conversación. De hecho, anticipadamente, Carlos Reis había enviado a Saramago una serie de temas para orientar los diálogos. En eso, además del contenido precioso y de gran utilidad que es el resultante de este encuentro, el libro de Carlos Reis es un ejemplo metodológico para quien quiera hacer una entrevista y hacerla bien. De una forma ponderada y organizada, el libro progresa por esos 10 temas de conversación que incluyen la historia literaria y personal del escritor, la condición de ser escritor, el tema del lenguaje literario y sobre todo temas diferentes que se acercan a lo que mayormente interesaba a Reis, la técnica literaria de Saramago. Las preguntas de Reis van de lo más local,
lo más práctico, como la vida cotidiana del escritor, su ritmo de trabajo, el proceso de revisión, a temas más globales, como el tema fundamental de Dios en el universo de Saramago, tema fundamental, inevitable, también desde la publicación del Evangelio según Jesucristo. Vengo refiriéndome a este libro como siendo el libro de Carlos Hayes, y así es, pero la expresión necesita ser matizada. Como Hayes sugiere en el ensayo prefacio que abre el libro, los diálogos con José Saramago son del escritor más que suyos. La voz predominante es, y así lo habrá querido Carlos Hayes, la voz predominante es de Saramago. Saramago está en el centro del escenario y Hayes le guía por sus cuidadosamente escogidas preguntas y a veces le empuja, pidiéndole más explicaciones o reformulando preguntas para nuestro mayor entendimiento. Con visible buena voluntad, Saramago teje sus respuestas y la gran mayoría de ellas constituyen afirmaciones sustanciales de un escritor que, como el propio Hayes, quiere llegar a una mayor comprensión del acto de escribir. También son diálogos en los cuales nosotros, los lectores de la transcripción de esta convivencia, nosotros podemos entrar, ya que nos permiten también dialogar de una cierta forma con las publicaciones hasta 97, pero también las que ya venían, que estaban en preparación. Como antes indiqué, la primera versión de diálogos con José Saramago apareció en 98, más específicamente con la fecha de impresión, diciembre del 98, una fecha que para la historia de Portugal significa una cosa, ¿no? El premio Nobel de José Saramago y un país levantado en alegría. Sin embargo, no solo Portugal y los países de habla portuguesa compartían esta alegría, sino que se sumaban a ella todos los lusófilos y lectores apasionados de la obra de José Saramago por el mundo. Participaban de esta alegría ampliamente compartida innumerables hispanohablantes y admiradores de José Saramago. Sobre el premio, como nos recuerda una cita incluida en el bello texto de Ricardo Viel, Saramago se complació del hecho de que el Nobel fuera recibido como patrimonio hispanoamericano, por sentirse más cerca de la gente de Chiapas o de Brasil que de la de París. Así también lo expresa Gabriel García Márquez por fax desde México, enfatizando la alegría que el premio causó en los países de lengua castellana, como si fuese, escribe García Márquez, un triunfo nuestro. Y es oportuno, yo creo, mencionar aquí que entre los miles de mensajes de personalidades de la política y de la cultura, amigos y lectores anónimos, Marisol Schultz, editora y directora de la FIL, también envió un mensaje de felicitaciones dirigido a Pilar. Los diálogos con José Saramago llevan las marcas de un tiempo y de un espacio literario específicos, casi 2 años antes del Premio Nobel, y vinculan palabras, ideas, argumentos de un escritor que pre- y post-Nobel escribió con la misma claridad, la misma intrepidez y la misma autenticidad. Más de 20 años después de su génesis, de los diálogos de José Saramago, a través de las ediciones sucesivas y la versión castellana que ahora se publica, nosotros somos testigos de que su validez ya ha resistido el paso del tiempo. Y ahora diálogos con Saramago, con José Saramago, llegará a un público hispanohablante, para él que pasarán a ser también una obra de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, bellísimo texto. Y después de la introducción, de haber sido engendrado el libro,
vamos a ir al autor, profesor Carlos Reis. Buenas tardes. Tengo poco que decir, pero tengo que decir algunas cosas. En primer lugar, este libro que en realidad, como bien ha dicho mi querida compañera y amiga, es más de Saramago que mío, fue el resultado de un acto de generosidad al cual se sumó un acto de hospitalidad. Generosidad porque un escritor ya entonces consagrado aceptó el reto de contestar unas cuantas preguntas que un profesor de literatura quería hacerle. Y la actitud de Saramago con relación a esas preguntas fue la de un escritor enormemente profesional. Porque además de ser un gran escritor, Saramago era también un escritor profesional en el sentido en que cumplía con sus deberes de escritor. Un acto de hospitalidad, porque durante 5 días fui recibido en casa de Saramago y Pilar con la hospitalidad propia que se le concede a uno más de la familia. Quiero agradecerle también a la compañera y amiga Catherine Bishop Sánchez, por la lectura tan generosa también que hizo de este libro, y decir al mismo tiempo que a lo largo de mi carrera pocas veces tengo encontrado una persona tan competente y profesional también como Catherine. Por eso le estoy muy agradecido también de nuevo a Saramago y a Pilar, y tengo la esperanza de que este libro sea una contribución para la lectura de Saramago en cuanto gran escritor que es. Muchas gracias. Dijimos que teníamos el tiempo limitado, pero yo nunca esperé que fuerais relojes suizos programados de esta manera. Normalmente la gente se pasa. No se han pasado los europeos, vamos a ver qué hacen los americanos. Tiene la palabra ahora un colombiano, el profesor Jerónimo Pizarro, especialista en la literatura portuguesa, en Fernando Pessoa y sobre todo un gran lector. Jerónimo tiene la palabra. Pilar, muchas gracias. Quisiera ceñirme al tiempo, lo intentaremos. Hay un libro que es Diálogos con José Saramago. Yo pensé que esto sería, digamos, diálogos con Carlos Reis, diálogos con Ricardo. Ricardo es el autor de la mitad de esa caja. Sí. Y es un libro que se presentó hace un tiempo en Lisboa, y ese día Ricardo, en vez de presentar el libro y de contarnos sobre el libro, hizo todo un manifiesto contra Bolsonaro. Muy necesario, pero también nos quedamos sin saber un poco del trabajo de él, y yo sabía que tenía muchas preguntas. Ricardo, solo por decirlo rápidamente, trabaja en la Fundación José Saramago desde 2013. Es el segundo libro en el que está involucrado Saramago, del cual él es coorganizador, y el libro que él hizo lo tradujo Pilar del Río. Ese es un libro doble, en que está el último cuaderno que apareció, que es una historia que yo creo que convendría contar, y que creo que Pilar es quien debería contarla en algún momento, porque si yo estoy bien, todo sucedió este año más o menos, y han sido unos tiempos muy justos entre aparecer el último cuaderno de Lanzarote, referente al 98, hace 20 años, cuando Saramago ganó el Nobel, y completar la serie de Lanzarote y el trabajo de Ricardo, que es la recopilación de qué sucedió justamente, dice Sergio Ramírez, en forma de un thriller, qué sucedió en el 98 alrededor de la historia de la entrega del Nobel. Y es un libro que por lo menos en algunos de los capítulos yo creo que hace llorar, que emociona mucho,
y creo que una de las grandes victorias de Ricardo es hacernos entusiasmar con algo que sucedió hace 20 años, hacerlo con pluma de periodista, hacerlo con distancia, hacer sentir que eso está sucediendo ahora y lograr revivir la alegría que muchísimos portugueses sintieron, que la sienten a cada rato de una forma extraña, por ejemplo con el fútbol, cada vez que sienten que ese pequeño rectángulo que se dice mucho, que ese pequeño país, y siempre están hablando de pequeño o no pequeño, y de repente parece tan grande, y el premio Nobel lo hizo muy grande, y Ricardo hace sentir en algunas páginas que eso acaba de suceder, y que todas las cartas que en algún momento llegaron, que son la segunda mitad del libro, refrendan la alegría del primer momento. Y hay imágenes que para mí se me quedaron indelebles, que Pilar podrá contar o no eso, porque ella dice que tuvo una pequeña amnesia y tú funcionas como memoria de Pilar. Y Pilar habla con José cuando se entera que ha recibido el premio, pero está pensando en los periodistas en ese momento, y quien le transmite y dice que la única vez que tuvo que mentirle a José Saramago fue justamente en los tiempos y en los días del Nobel, y lo dejó viajar a Madrid en vez de amarrarlo ahí en Frankfurt. Y quien le dice a José que ha ganado el premio Nobel con acento español en España es una azafata de Iberia a través de un parlante, y una cantidad de detalles que hacen que uno siga esto como si estuviera metido en una novela, viéndolo desde afuera, sintiendo, digamos, página a página que van pasando los días como en un diario y acompañando, claro, lo de Lanzarote. Yo creo que hay un gran trabajo en haberle dado tanta vida a ese texto, y quiero leer justamente esta parte que estaba refiriendo para hacerte una pregunta, y digamos que por ahí voy en los 7 minutos de que habíamos dicho, 7, 9, y te paso la palabra. Uno de los que a mí me conmovió más, la hora del anuncio. Saramago oye que anuncian su nombre por la megafonía de la sala de embarque. Señor José Saramago, señor José Saramago. Corta la comunicación y va al encuentro de la azafata de Iberia que lo reclama. La azafata Saramago: ¿José Saramago es usted? Le pregunta: sí, soy yo. Responde el escritor, y así, en ese momento, por medio de una azafata cuyo nombre nunca conoció y a quien jamás volvió a ver, supo en español la noticia: hay una persona que quiere hablar con usted por teléfono, señor Saramago. Es que usted ha ganado el premio Nobel. Y esto tiene una contención maravillosa, un gran tono, y yo creo que es uno de los logros de Ricardo. Y parece un narrador omnisciente. Y a mí me gustaría saber si esto fue deliberado y en qué momento encontraste el tono para escribir esas páginas. Gracias, Jerónimo. Ayer Jerónimo dijo una frase que yo no conocía, que es de Cantinflas, que es maravillosa, que es: antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras, ¿no? Exacto. Entonces, yo quisiera decir unas palabras para agradecer a la feria por tener la oportunidad de estar aquí, agradecer a Alfaguara, a la delegación de Portugal, y agradecer a mi familia, a mi hermana que vive en Toluca, a mi sobrino, mi cuñado. Y mi sobrina no me perdonaba porque su nombre no aparece en el libro en ningún momento, y ni siquiera en los agradecimientos. Ahora estoy haciendo, a ver si consigo arreglar el tema. Pero tú me preguntabas de la voz, ¿no? Yo creo que era la única manera que yo sabía. O sea, yo soy periodista, yo no soy ficcionista, y tenía eso muy claro en el libro. Yo no podía meter una gota de ficción ahí porque ya sería otra cosa. No era un libro, no era un reportaje, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, me basé en todas las entrevistas que Saramago dio, en testigos, en gente que estaba. Afortunadamente 20 años es un tiempo en que todavía la gente se acuerda de las cosas. También
creo que fue un momento que marcó mucho la vida. Todas las personas que de alguna manera participaron del libro tenían muy claro, por ejemplo, la Dolores Massot, que es la periodista catalana, que es la primera persona a entrevistar a Saramago después del Nobel. Ella se acuerda de la ropa que llevaba, de cómo era el coche en que viajaran, se acuerda de todo. Entonces yo creo que eso me favoreció en el trabajo de intentar reconstruir. Y lo que hice fue un poco eso, intenté dar un tono de reportaje. El libro en principio sería otra cosa. En principio yo pensé que el libro sería un libro de los mensajes que Saramago recibió cuando ganó el Nobel. Y ese trabajo, entonces ahí en el libro, en la segunda parte, están las cartas de, pues, qué sé yo, de García Márquez, de los zapatistas, de gente de la política, cultura, y muchas cartas de gente anónima. Yo empecé por esa parte. Y entonces creí que hacía falta hacer una pequeña introducción para explicar al lector el contexto de eso. Pero esa primera parte fue creciendo, porque empecé a entrevistar a gente, empecé a encontrar en los archivos de la Fundación periódicos, revistas, 20 horas de todo lo que pasó en la televisión portuguesa en aquella época, y fue cuando encontré al personaje ese, el profesor, que fue cuando decidí que el libro merecía la pena que empezar de otra manera. Sí, pero no respondiste. Yo creo que hay un tono muy especial, creo que está escrito casi a veces con voz de ficción, no es solo trabajo de archivo, no fue solo recopilar una cantidad de mensajes, de felicitaciones y de cartas especiales que le llegaron a Saramago. Además, seleccionas unas, no seleccionas muchas otras, y lo vas contando con una respiración especial. Y de hecho yo sí creo que hay momentos en los que puedes haber inventado, o por lo menos yo una de las preguntas que tenía era si conversaste con Carlos Reis sobre el episodio que voy a relatar. En el Centro Cultural de Belén, miles de personas lo esperan para un homenaje organizado por la entidad y la Biblioteca Nacional de Portugal. Una multitud aguarda para entrar en el gran auditorio. Cientos de personas se quedan fuera. Tras la lectura de fragmentos de su obra a cargo de 2 actores, el escritor José Saramago, acompañado del primer ministro, del ministro de Cultura y del director de la biblioteca, Carlos Reis, sube al escenario. Durante casi 10 minutos, José Saramago es aplaudido por el público. ¿Tú conversaste con Carlos Reis sobre este episodio? Nos había contado a Pilar y a mí. Bueno, lo que tú dices es la historia de las reticencias, ¿no? O todo lo que pasó ahí. También hay imágenes de... O sea, lo que para mí fue muy gratificante hacer ese libro porque yo no viví esa época, ¿no? Yo hace 20 años viví en Brasil. O sea, yo no viví la alegría que los portugueses vivieron con el Nobel. Entonces, para mí fue como... Yo disfruté un montón haciendo ese libro, aprendí muchas cosas, y lo que tú contabas de la memoria, eso es lo que me parece más gracioso, porque la memoria es muy falla, ¿no? Por ejemplo, Pilar decía que no había hablado con Saramago, pero Pilar había dado una entrevista un día después del anuncio del Nobel, y ella contaba que había hablado con él justo después. El propio Saramago, dependiendo de la época, cuando contaba la historia del Nobel, iba cambiando, la versión era distinta. Eso sí que fue difícil. O sea, ¿con qué versión me quedo? Eso fue más complicado. ¿A quiénes entrevistaste? Me preguntaron eso, yo no sé decir. Hay mucha gente hay mucha gente cuyo nombre, o por ejemplo, el nombre aparece, pero no hay una frase suya. Pero, por ejemplo, Paulo Castillo, que era embajador de Portugal en Estocolmo, yo hablé con él 3 horas. Hay muchas cosas que yo hablo, por ejemplo, de la seriedad de Saramago, de cómo Saramago encaró los días en Estocolmo. Todo eso él me contó a mí. Igual su nombre no aparece tanto, pero fue un personaje importantísimo para escribir el libro. Yo no sé, yo entrevisté, no sé, a lo mejor 20, 30 Ricardo, personas. ¿puedo decir nombres que entrevistaste? Que veo que se te están olvidando.
El más importante, Amadeu Batel. Ah, no. Ah, era por eso. Paulo Castillo Vale, vale. es un escritor portugués, aparte de ser embajador. Pero Amadeu Batel es el personaje definitivo que nos cuenta y nos explica, y en este libro sale qué es lo que está pasando en la Academia Nobel en este momento y que arrancó de alguna manera en aquellos días. Ah, sí, sí, perdón. Era el profesor de quien yo hablaba era él. Amadeu Batel fue fue la persona que me contó la historia de que supo del Nobel 6 días antes, ¿no? Supo del Nobel Saramago 6 días antes del anuncio oficial. Él fue encargado por la academia para hacer la traducción del texto y funcionar como puente entre la academia y el entorno de Saramago. Y él tuvo que durante 6 días guardar el secreto. Porque eso perdona, porque es la mecánica. Porque ¿cuántas personas saben del premio Nobel mucho antes de una semana antes, 10 días antes de la atribución? Y entonces, ¿cuál fue la mentira de Pilar? No, pero que cuente primero eso, que es mucho más importante, porque creemos que el Nobel se decide el día antes y resulta que durante 10 días o más están trabajando una serie de personas en la academia sobre el premio que ya está decidido. Y eso precisamente es lo que ha imposibilitado que haya una serie de fugas y de problemas que han conducido a que este año no haya premio Nobel de Literatura. Entonces es importante porque no sabíamos esa mecánica y esa mecánica se desvela en este libro. Bueno, y yo tengo que pasarle la palabra al público ya dentro de nada. Voy a leer una parte de la segunda parte, digamos. El libro Un país levantado en alegría tiene la primera parte que a mí sí me parece que tiene algo de reportaje, de crónica, de la atribución del premio Nobel, de lo que sucedió en esos días, de muchos periplos, de muchas celebraciones. Y la segunda parte, que es más documental, donde está desde el texto, que me parece que conviene leerlo, de García Márquez, de Felicitaciones, y después de García Márquez paso a una joven portuguesa de 20 años. García Márquez le escribe, creo que a través de la secretaria y de un comunicado más o menos público, a Saramago tras el Nobel. José Saramago es uno de los grandes escritores de este siglo y su premio Nobel es uno de los más justos. El júbilo que esto ha causado en los países de lengua castellana, como si fuera un triunfo nuestro, confirma lo que algunos escritores venimos diciendo desde hace tiempo. La literatura iberoamericana es una sola. Por eso hemos propuesto tantas veces que se tome en cuenta a portugueses y brasileños para el premio Cervantes. La nota pintoresca de esta vez es que a Saramago lo haya condenado el mismo Papa que reivindicó a Galileo después de 4 siglos. Quizás dentro de otros 4, un Papa nacido en la Luna o en Saturno reivindicará también a Saramago, si Dios quiere. Y esto en contraste con la nota que le deja el cartero de todos los días a Saramago, con todo tipo de felicitaciones y con algunas muy sorprendentes, y esta es una joven portuguesa que creo que no está identificada en el libro. Solo tengo 20 años, no sé nada de la vida. Le han dicho tantas cosas en estos últimos días que probablemente lo que le voy a decir no tenga ninguna importancia. Pese a eso, necesito contarle que cuando oí que había ganado el Nobel, los ojos se me llenaron de lágrimas. El ensayo sobre la ceguera forma parte de mi vida, es mi libro preferido, tal vez el único que intentaría salvar si mi casa ardiese. Me ayudó a crecer y a modelar mi carácter. Con esto, creo que podrá imaginar la alegría que sentí. Hay una carta de una chica que dice, creo que estoy enamorada de ti. ¿No? Sí, sí. Y luego dice,
pero no es de ti, intenta arreglarlo como es de tu cabeza, porque tengo un novio. Y Pilar Ya, tradujo ya, esa ya. carta, y Pilar la tenía que Censurándola. traducir. Sí, sí, El sí. viejo truco. Me imagino, sí, yo no puedo preguntar eso. Sí. Oye, solo quería Oye, agregar no, una perdona, cosa. Ricardo. Dijiste lo de la reticencia y no le has dado paso a Ricardo cuente- para que lo cuente. Que nos cuente la historia, sí. Bueno, muy rápidamente. Es que cuando se organizó la ceremonia en el Centro Cultural de Belén, la Biblioteca Nacional estuvo encargada de eso y hubo que encargar también una decorado con una frase de Saramago. Entonces yo elegí la frase, la voy a decir en portugués: dificílimo ato é o de escrever, responsabilidad das mayores. Y luego seguía el párrafo enorme, estos que tiene Saramago. Claro, yo le interrumpí con reticencias. Esto se dictó por teléfono a quienes tendrían que escribirlo ahí, en ese decorado. Y luego nos han llamado para confirmar si todo estaba bien. Y voy a decir lo que hemos escrito. Dice: dificílimo ato é o de escrever, responsabilidade das maiores reticências. Dificilísimo arte el de escribir, responsabilidad de las mayores reticencias. Entonces, imaginaros un acto impresionante en un sitio donde caben varios miles de personas, con todas las autoridades culturales, políticas y sociales, y él diciendo: por favor, quiten eso, porque reticencias en portugués es puntos suspensivos. Sí. Dificilísimo arte de escribir, responsabilidad de las mayores, puntos suspensivos. Y entonces fue, pero consiguieron Uno se resolver. preocupa con las más mínimas cosas. Consiguió, y fue un acto esplendoroso, emotivo, que organizó Carlos Reis en la altura, director de la Biblioteca Nacional de Portugal. Solo quería agregar una cosa. Y sobre Em, todo para saber cómo hiciste la selección de la segunda parte del libro. Ahí sí que no hay rigor periodístico. Era por gusto, vamos. Las que me parecía más. Yo sabía que no podía publicar todas. La fundación pondrá todas esas cartas en línea, las de felicitaciones. Si tenemos vida para eso, sí, se hará. Sería bonito. José Saramago decía, y Ricardo lo recoge en el libro, que la obra de un escritor no está completa hasta que no se publican las cartas de los lectores. Entonces las cartas, no cartas laudatorias, a veces que son análisis tan interesantes y sobre todo en la expresión de la sensibilidad de los lectores. ¿Se podrá hacer algún día? Si tenemos tiempo. ¿Y por qué no cuentas? Porque nos falta un libro, La historia del cuaderno de Lanzarote. Lo cuento, quería decir que también de Carlos Reis, que recién llegado de Estocolmo, le preguntó, probablemente sin ánimo de hacerle un atraco a José Saramago: ¿qué vas a hacer con tus cosas, con tus originales, con el diploma del Nobel? Y José Saramago le dijo: te los doy. Y entonces, en un acto tan solemne como una comida en el Fartabrutus, que es un restaurante de Portugal, de Lisboa, le hizo entrega de una serie de documentos, luego debidamente firmados, y desde ese momento, y en virtud a Carlos Reis, documentos fundamentales duermen y están depositados en la Biblioteca Nacional de Portugal, y algún día también estarán en línea. El cuaderno de Lanzarote. Es un regalo que José Saramago nos viene a hacer a los lectores 20 años después, que estaba escondido en el disco duro. Los discos duros es lo que tienen, que esconden mucho. Sí, pero apareció en febrero. Apareció en febrero. Estamos en noviembre. Hombre, ya porque está tenemos en español, ya está en portugués. Sí, y va a salir y ha salido en Brasil también. Y ahora anuncia en inglés. Claro, seguro que va a salir enseguida, lo tiene ya la gente. Ocurre que estábamos preparando un libro de conferencia. Apareció por casualidad en febrero, pero nosotros en la fundación y en las editoriales procuramos disfrutar del don de la oportunidad. Y entonces oportunamente lo reservamos para traerlo a la Feria de México. ¿Y cuál es el diálogo entre el cuaderno
y tu trabajo. Están juntos. ¿Cómo dialogan los dos libros en esa caja? ¿Cómo dialogan? A ver, Porque es como si Saramago contara su historia y tú contaras tu historia. pero fue casual también, porque yo empecé a hacer ese libro en noviembre. Y no sabía muy bien. O sea, yo en principio pensé que iba a ser un libro de homenaje a Saramago con las cartas que Saramago había recibido. En febrero, cuando Pilar encontró, Pilar estaba en Lanzarote y yo la primera cosa que pensé fue, mi libro ya, ¿no? Ya. Pero Pilar me dijo, no, que va, yo creo que tu libro complementa. Y la idea de hacer la caja es de Pilar. Es que Saramago prácticamente no habla del Nobel. Y además, como les he dicho al principio, este libro de un país levantado en alegría, Saramago es solamente protagonista secundario. Los protagonistas son los lectores, el país es Portugal, pero es el país de la literatura también. Bueno, y justamente por los lectores, ¿quién quisiera hacer alguna pregunta e interrumpirnos, por favor? Que sigan, que sigan. Bueno, porque insisto, y tal vez por los que llegaron tarde, están aquí por lo menos 3 libros. El de Conversaciones con Saramago, que son las conversaciones de Carlos Reis con él. El de los materiales de 1998 recopilados por Ricardo. Y el cuaderno de Lanzarote, ¿con cuál título salió en español? El último cuaderno. El Como cuaderno del Nobel. cuaderno. El cuaderno del año del Nobel. El cuaderno del año del Nobel, que es diferente al título portugués, ¿o no? Porque, vamos a ver, es que salían simultáneamente en España y Portugal, pero en Portugal, en España ya se había puesto el último cuaderno. Entonces no se podía repetir. Es que este libro fue una sorpresa, de verdad, ¿eh? No nos lo esperábamos. Si hubiéramos pensado que había un libro, no le hubiéramos puesto el último cuaderno a otro. Y ahora ya no podíamos poner el último cuaderno de verdad. Porque no nos parecía que tuviéramos que dar explicaciones. No, el trabajo de Ricardo es un trabajo exhaustivo. Él tiende, yo no sé qué les pasa a algunos autores, que se tiran tierra sobre su tejado. Saramago escribe, dice, ¿quieres leer lo del día 8 de octubre? Si yo me pongo a buscarlo no puedo tener el micrófono. Entonces prácticamente no habla de él. Y Ricardo le está pasando lo mismo. Está ocultando el esfuerzo que ha hecho, la brillantez de su libro, las conversaciones con la gente que ha mantenido. O sea, parece que le quieren tirar de los libros para abajo, por el amor de Dios, no lo hagáis. Pone 8 de octubre, aeropuerto de Frankfurt, punto, premio Nobel, punto, la azafata, punto, Teresa Cruz, punto, entrevistas. Esa es la entrada que hay en el Por en el eso, si diario no de Saramago. tuviéramos tu texto, ese texto nos decía casi nada. Por cierto, Teresa Cruz fue... ¿quién es Teresa Cruz? Yo tuve que investigar porque en algún momento pensábamos que la azafata se llamaba Teresa Cruz. Sí, sí. Luego bueno, yo no conocía, pero Teresa Cruz trabajaba en el Ojalá la stand. Zapata lea este libro y se identifique. Ojalá. Teresa Cruz trabajaba en el stand de Portugal, en la feria de Frankfurt, y fue la persona que llamó a Iberia y dijo, no dejen que el No señor dejen José embarcar Saramago... a José Saramago. Eso es. Sí. Gracias a todos. Yo solamente quería decir algo, he leído el libro de Ricardo Biel y ha tenido la fuerza de hacerme sentir a mí como si me hubieran dado el premio Nobel, o a cualquier persona que te dicen, hola, perdona, te acaban de dar el premio Nobel, o un premio enorme, y cómo eso se encaja, cómo eso cambia tu vida y cómo me ha emocionado, porque José Saramago era un hombre muy contenido, pero seguro que sintió todo eso y él ha sido capaz de transmitirlo, ese cambio de vida que continuó después y también esa manera de todos sus admiradores de hacérselo llegar. Eso también ha sido muy bonito. Además, por supuesto, de una vez hacerles el regalo del discurso del Nobel, que es de los textos más emocionantes y humanos que yo nunca he tenido a mi alcance. Gracias. Saben que este libro tiene como ventaja que es una mirada de fuera
se podría decir de alguna manera, inocente. Él no estuvo involucrado hace 20 años, no tenía que justificar a nadie, ni siquiera se sentía comprometido con algunos nombres que en la fundación estábamos comprometidos y decíamos, habla de ese, habla de esa. Y él, desde su mirada de fuera, a veces yo le decía, no me seas tan naif, decía, no, ¿por qué? No me entra en el relato. Y la verdad es que ha hecho un relato, Frankfurt, Estocolmo, Lisboa, Madrid, Lanzarote, qué iba pasando, cómo se iban encontrando esos puntos, cómo se iban encontrando las emociones. Y efectivamente tienes razón en lo que dices, es un libro de emociones. Bueno, a mí me piden con reloj suizo, más o menos, o latino, no sé, que terminemos la sesión, pero quisiera pues agradecer mucho por la invitación, agradecerle a Carlos, a Catherine, a Pilar, e invitarlos a que busquen los libros, a que busquen alguna firma si la quieren tener. Están aquí en la librería del Pabellón y seguramente se quedan todos los que están aquí. También me quedo un rato más por los que quieran conversar con alguno de nosotros. Y yo quisiera agradecerte, que se me olvidó agradecerte al principio. Jerónimo tiene una agenda increíble aquí en la feria y encontró tiempo para presentar mi libro. Gracias, Jerónimo. La próxima vez traes la corbata de Saramago. Un regalo de Pilar para Ricardo es una corbata que fue de Saramago y yo pensé que hoy la ibas a tener. La puse en la presentación en Portugal y es verdad, hubiese traído. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos.